Saludos hermanos de la Iglesia Bíblica de Bello y todos los que nos acompañan el día de hoy. Nos encontramos reunidos aquí para juntos estudiar la palabra de Dios. Hemos venido realizando un estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. El capítulo en el que nos encontramos es el número 22, que trata de la adoración religiosa y del día de reposo. En el tiempo transcurrido, analizamos varios puntos importantes. Ya estudiamos que Dios se ha revelado y que además ha instituido la manera de cómo debemos adorarle. Sobre el aspecto de la adoración, estudiamos que el hombre tiene un conocimiento erróneo de cómo Dios debe ser adorado. Esto es debido al pecado. Pero existe un problema aún mayor. La relación entre Dios y el hombre está dañada. El hombre es enemigo de Dios y no puede hacer nada para remediarlo. También estudiamos la ira de Dios y la propiciación de Cristo. Observamos cómo Él se ofreció al Padre por su pueblo elegido, satisfaciendo así la ira por el pecado. El siguiente estudio que tuvimos fue referente con los resultados de la mediación de Cristo. Hablamos de los dos caminos. En este estudio vimos cómo deben de vivir los que confiesan a Cristo como su Señor. En otras palabras, el cristiano debe de caminar durante toda su vida en Cristo. Cristo es el camino a Dios. Ahora, el caminar del cristiano no se limita a los días domingo. Ya toqué algunos puntos con este respecto. Dijimos que hay grandísimas bendiciones en el día domingo, pero nuestro servicio a Dios debe extenderse a la vida diaria. Nuevamente, con esto no estoy haciendo una invitación a que usted se quede en casa y adore solo a Dios. El día domingo es un día muy especial que fue establecido por Dios y por lo tanto no se debe de buscar cambiar la bendición que Dios ha dado para su iglesia. Además, se debe de tener en cuenta que usted no es la iglesia. Usted es solamente un miembro del cuerpo. Pero hubo algunas cosas que me faltaron añadir. Por ejemplo, la multiforme bendición en los dones que el Señor ha dado a los miembros de su iglesia. Cada miembro tiene dones distintos. No todos son pastores, no todos son diáconos, no todos son maestros. Cada miembro tiene una función distinta y esto implica una responsabilidad distinta para el servicio al Señor. En el caso de los pastores, la tarea que les fue encomendada por el Señor es la de dirigir a las ovejas de manera fiel por medio de la palabra, hacer un correcto uso de las ordenanzas y el ejercicio de la disciplina eclesiástica cuando éstas se desvían para que no se pierdan. Por otra parte, la tarea de las ovejas no es ocupar el lugar del pastor. Mire la siguiente ilustración. ¿Puede usted imaginar a una oveja queriendo dirigir al pastor? Analíticamente es algo absurdo, pero en muchas ocasiones este fenómeno ocurre en la iglesia. Pero esto también es ir en contra de los ministerios dados por Dios. La tarea del pastor es una tarea muy especial. ¿Quiere usted tomar el lugar del pastor? Tenga en cuenta que él va a rendir cuenta por todas las almas. Su deber y su responsabilidad no se las asigna usted mismo, le son asignadas por el Señor. Muchas veces se cree que un ministerio es más excelente que otro, cuando la real bienaventuranza es ser parte del pueblo de Dios y ser gobernados por ese gran rey. No hay mayor dicha para el cristiano que dar gloria a Dios en las áreas de la vida en las cuales el Señor lo ha llamado. Muchas veces se hace la pregunta, ¿cómo quiere Dios que yo le sirva? Cuando la respuesta está delante de nuestros ojos. Si eres padre, sé un padre que honre a Dios. Si eres hijo, sé un buen hijo que dé gloria a Dios. Si eres esposa, sirve a tu marido como sirviendo al Señor. Y si eres empleado, trabaja honestamente, nuevamente, para alabanza de Dios. En cada aspecto de tu vida, vívela con la mente enfocada en servir a Dios. ¿Y qué hacer cuando viene la dificultad en el camino y surge la pregunta, ¿por qué tengo que servir al jefe déspota? ¿Por qué tengo que amar a los que me aborrecen? Acuérdate de lo siguiente, porque tienes un gran Señor que te amó sin merecerlo. En otras palabras, el orden de las enseñanzas que hemos visto sería el siguiente. En primer lugar,
las Escrituras, la fuente del conocimiento de Dios. En segundo lugar, el mensaje de las Escrituras, la ira de Dios y la propiciación de Cristo. Y en tercer lugar, la vida del cristiano, el caminar en Cristo. El tema que trataremos el día de hoy es Cristo, justicia nuestra. Es importante tocar este tema antes de que avancemos al siguiente, que es con referente a la oración, y también para no dejarlos bajo la idea de que usted puede hacer algo para ganarse su salvación. Por el contrario, lo que he procurado enseñarles es que han sido salvados. Por esa razón usted puede caminar y debe caminar siguiendo a Cristo. La problemática con este respecto es, si la salvación no es por obras, ¿es injusto Dios al perdonar al pecador por la fe? Se ha venido diciendo a través de la historia que la salvación tiene que ser por obras y no por la fe, o al menos no por la sola fe. Y la queja es hasta cierto punto válida, porque con frecuencia los que confiesan a Cristo como Señor y Salvador no viven como siervos. Pero el menor problema no permite ver el mayor. En realidad ese es un defecto que existe en la mente humana. Tratamos de enfocarnos en los problemas o minimizarlos cuando ignoramos las gravedades que existen o las implicaciones de los asuntos. Es como preocuparse por otro día más de cuarentena cuando el país está en peligro de recesión económica y de un contagio masivo por la presente enfermedad. O peor aún, es como preocuparse por la muerte física cuando el gran problema y la preocupación debe de ser por la condenación eterna. Antes de avanzar, déjeme explicarle un poco. No estoy diciendo que usted está en peligro de perderse. Le estoy diciendo que usted está perdido. Tú eres objeto de la ira de Dios. Pero permíteme decir la razón. La razón son las mismas obras que tú tanto defiendes. Quiero dar desarrollo a través de dos preguntas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ¿cómo el pecador es perdonado por Dios? Generalmente, la mayoría de las personas vive bajo la primera pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? E inventa toda clase de ceremonias y rituales que les venga a la imaginación. Otros, de manera más civilizada, desarrollan costumbres y tradiciones que pueden ir desde comer ciertos tipos de alimentos, vestir cierto tipo de ropas, hasta sobreenfatizar la pobre bondad humana. Y la pregunta obligatoria es, ¿son tus obras suficientes para ganar el perdón por tus pecados? ¿Quieres ver cómo deberían de ser tus obras? Eso ya lo vimos en la clase anterior, pero en manera resumida, deben ser santas, justas, perfectas, con amor y para la gloria de Dios. Pero confío que tu propia mente, tu conciencia, no te deja decir, sí, yo soy así, puesto que todas las obras del hombre están manchadas de pecado. Aún las mejores obras, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. El hombre piensa que el fin justifica los medios. Por eso se siente bien cuando ofrenda de lo que roba, o cuando obedece pero sin amor. Pero eso es cumplir el mandato en parte, y Dios no se agrada con obras incompletas o distintas a las que Él demanda. Déjenme darles un ejemplo. Imagínese que usted contrata un cocinero para la boda de su hija, y a la hora de servir a las mesas, no sirve por lo que usted pagó. Usted pagó por lomo de res y espagueti en salsa Alfredo, y él le sirvió un sándwich de jamón. Eso sería el mejor de los casos, pero una imagen más completa sería que no preparó nada para el banquete, y le dice sin vergüenza alguna, traté de cocinar, he cumplido con mi trabajo, ahora págueme. Seguramente usted sentiría una gran molestia contra aquel mal trabajador, pero usted no piensa así de Dios. Usted dice, Dios se agrada con los intentos y los buenos deseos. Así es como piensa usted. Pero quisiera yo saber, ¿de dónde surge esa idea? Hermanos y los que me escuchan en este video, si usted puede ir a su Biblia y mostrarme un solo pasaje que diga, Dios se alegra en los intentos de servirle, mándeme la cita, porque quizá yo no tengo esa página en mi Biblia, porque toda la Escritura enseña que Dios es perfecto y se le debe adorar en perfecta santidad y justicia. Si usted piensa por un momento que cumple a cabalidad la ley, le pido que vaya al Sermón del Monte y vea que el cometer adulterio no es solo cometer el acto, sino el pensarlo, y que el matar no es solamente atentar contra la vida de alguien, sino cuando
usted se enoja contra su prójimo, ya es culpable de asesinato. El punto de lo que he venido diciendo es que las obras no son suficientes porque no cumplen los estándares de justicia establecidos por Dios. En otras palabras, usted observa por un lado la ley y por el otro cómo debe comportarse. Para que esa obra sea justa, debe cumplir con el mandamiento tal y cual se ordene. Si es así, se puede decir que esa obra es justa. Pero no olvide que el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que todas sus obras deben de ser hechas conforme al estándar y con amor a Dios. Si usted hace una obra, analice los motivos y las intenciones detrás de ella. Estos siempre son equivocados. Por ejemplo, cuando su esposa está seria con usted y le pregunta, ¿qué tienes? Ella le dice, nada. Pero en realidad usted le hizo algo y ella quiere que usted lo reconozca y le pida perdón. El problema está en que en la mayoría de las veces estas situaciones son solamente choques de autoridad y no buscan verdaderamente el honrar a Dios. Hay toda clase de motivos, como temor por sufrir las consecuencias por desobedecer o buscar la autopromoción para ser vistos por los demás. Hay una infinitud de motivos e intenciones, pero el problema está en que nunca son los correctos. En manera resumida, lo que te quiero decir es, como el corazón es malo, también lo que éste produce es malo. Por tal motivo, las obras son insuficientes. ¿Por qué no puede ser tenido por justo por lo que hace? Porque quien realiza el dictamen es Dios y no usted. Dios juzga las obras y tanto Él como usted saben que no son perfectas, porque las acciones no son conforme al diseño. Por eso no pueden merecer la bendición ni tampoco ser percibidas como satisfactorias. Ahora, eso no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Aquí hay algunos pasajes para que vean que es Dios mismo el que dice lo que he estado enseñando. Usted puede ir a Romanos 2:13, Romanos 3:20, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, pero veamos solamente Romanos 3:20. Leo para ustedes. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay diversas acusaciones que se levantan contra aquel que busca su esperanza en las obras de la ley. La primera es la ley, que le enseña al hombre su incapacidad de obedecerla. El segundo testigo es la conciencia del hombre. El tercer testigo son las acusaciones del diablo, que dice constantemente, tú no eres lo suficientemente bueno para venir a Cristo. El cuarto es la burla del mundo. El quinto y más importante es la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo y la perfecta vida de Cristo. Pero hay aún otro testimonio, la vida renovada de los miembros de la Iglesia, que refleja la vida de Dios en ellos. Tenga esto en mente, las obras no son suficientes, no por causa de las demandas de la ley. Las demandas de la ley son buenas, el problema es el pecado del hombre. Entonces hemos descartado la primera pregunta, pasemos a ver la segunda. ¿Cómo el pecador es perdonado por Dios? La única solución al problema es que Dios perdone al pecador, pero si Dios perdona al pecador sin castigar sus pecados, Dios sería injusto. Pero eso no es lo que afirman las Escrituras. Tampoco es lo que estamos diciendo aquí. Dios perdona a los pecadores, pero las Sagradas Escrituras enfatizan la obra del perdón de los pecados como una obra justa. El detalle es que la obra es justa por el hecho de quien la lleva a cabo. La obra de la que estamos hablando es la inigualable obra de Cristo en la cruz, la obra de Dios para destruir el pecado y salvar a los hombres del juicio aterrador. En otras palabras, la única forma posible de que el pecador sea perdonado es que éste sea salvado por Cristo. Por eso es un error pensar que el hombre se puede salvar a sí mismo. Además, debemos notar que el hombre es salvado de una manera única que cumple todas las condiciones legales de la justicia divina. Primero, hay un juez, Dios. Hay un culpable, el hombre. Hay una acusación, el pecado. Hay un requisito, justicia perfecta. Si las condiciones estipuladas no se cumplen,
entonces el culpable recibirá la pena, la terrible condenación eterna. Generalmente en las cortes legales, cuando un sujeto es acusado de cometer un delito, contrata a un abogado, a alguien que tenga conocimiento de las leyes y pueda buscar una manera de liberarlo del castigo. En contraste con esto, ante el juicio de Dios, el acusado, que es todo ser humano, incluyéndote a ti que estás viendo este video, necesita un representante, porque tus obras, aún las mejores, no son encontradas puras y justas delante de Dios. Por favor, escucha bien esto que te digo. Tus obras no son puras y justas delante de Dios, ni aún las mejores. Ya hemos hablado de una serie de problemas. Comenzamos con un problema pequeño, pero conforme vamos avanzando, vamos viendo que el mar es más profundo y cada vez surgen problemas mayores a los que pensábamos. El siguiente gran problema es el juicio de Dios. Cuando Dios juzga, no comete errores. El libro de Apocalipsis ilustra de la siguiente manera. Imagínese usted al acusado pensando, creo que me va a ir bien, porque solo dije una mentirilla hace un año. Pero cuando entra ante el tribunal del gran juez de toda la tierra, toda y cada una de sus malas obras que cometió en esta vida están anotadas en un libro, aun las que no recordaba. Lo más grave del asunto es que un solo pecado era suficiente para condenarlo, aun esa mentirilla que él consideraba tan pequeña. ¿Por qué? Porque ofendió a un Dios santo, justo, sin pecado, que no tendrá por inocente al culpable. Nuevamente, a ti que me escuchas te quiero advertir, no tengas esperanzas en que en el día del juicio el gran juez se compadecerá de ti. El día del juicio no habrá más oportunidades para creer y arrepentirse, porque el Señor ejecutará su justicia y derramará su ira sobre todos aquellos que no hayan creído en Cristo y se hayan arrepentido de sus pecados. Por eso se dice que en ese día los espíritus de los injustos desfallecerán y clamarán por misericordia, llorarán y crujirán los dientes, porque el día del perdón y el día de la salvación es hoy, no mañana, no el próximo fin de semana. El día de creer en Cristo Jesús es hoy. De hecho, cada día que Dios te da es un día bendito, porque en ese día tú puedes escuchar del Señor y arrepentirte y creer en Él. Es una oportunidad que el Señor te ha dado para que conozcas a Cristo. Pero el juicio de Dios no para compadecer delante del juicio de Dios necesitas un representante. En comparación con el abogado solamente sabe de leyes y puede buscar amparos o huecos entre ley y ley para librarte del castigo. Pero en el juicio de Dios no hay huecos, porque su ley es perfecta. Por tal motivo, el representante no debe de solo conocer la ley, sino que se requiere algo más, debe cumplir la ley. Y Cristo verdaderamente obedeció todos y cada uno de los mandatos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él era de quien hablaba la ley y su corazón estaba entregado a la voluntad de su Padre. También es necesario mencionar que el representante tenía que ser uno como nosotros, pero sin pecado. El hombre pecó, por ello es necesario que asimismo el hombre sea quien obedezca los mandamientos a la perfección. Y a la verdad, el Hijo de Dios se hizo hombre y cumplió así la ley, tanto en su promesa como en su justicia. En su promesa, la ley anunciaba al Mesías y el Señor Jesús es ese Salvador prometido. En su justicia, la ley demandaba justicia perfecta del hombre y Cristo como hombre llevó a cabo esa justicia. Pero además, el hombre necesita un representante no solo que sea justo y sea prometido, sino que pague por todos y cada uno de sus pecados, aun esas mentirillas que tú llamas pequeñas. Para que el hombre sea salvado, el juicio de Dios tiene que ser derramado. Tú muchas veces has escuchado de la cruz y quizás has visto con bastante frecuencia gente que lleva collares en forma de cruz o que tiene crucifijos en sus casas. Pero déjame preguntarte, ¿qué significa la cruz? En realidad,
El llevar una cruz en el cuello no salvará a nadie de la condenación por el pecado, pero el que murió en la cruz sí salva del pecado, porque en la cruz murió por el pecado. El juicio que merece ser derramado sobre el pecador fue derramado sobre el justo, porque el justo se agradó en representar a su pueblo y pagar por sus pecados. Esto que hemos comentado da respuesta a la pregunta que hemos planteado con anterioridad. ¿Cómo perdona Dios al pecador? Derramando su santa ira sobre Cristo, el justo, por nuestros pecados. ¿Y cómo recibe el perdón el pecador por todos sus pecados? ¿Portándose bien? ¿Tratando de obedecer? ¿Hay alguna obra que se pueda hacer para pagar el gran favor que Dios nos concedió en Cristo Jesús? No, no hay precio. El perdón de los pecados es solo por medio de la fe, y la fe verdadera es un don de Dios. ¿Crees en lo que te digo? Este es el mensaje bíblico. Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es creer que Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice el Santo Dios en su palabra. Y si Dios dice que el Hijo es su amado Hijo en quien tiene complacencia, todo lo que yo diga y piense que sea contrario a eso es falso. Por ello, lo que yo digo y pienso de Cristo debe ser conforme a lo que Dios dice de Él. Y sabemos que Dios no es mentiroso. Y en tercer lugar, fe es confiar en Jesús. El Padre dice que Él es el Salvador. Yo creo que Él es el Salvador. ¿Por qué creo? Porque Dios lo dice. Pero si creo, no solo lo digo, sino que confío en ello. Avanzo en esa verdad, como un camino angosto en medio de un desfiladero que tiene como fondo el infierno. Por eso, mi única esperanza en esta vida y en la muerte es en Cristo, no en lo que yo soy, no en lo que yo tenga, no en lo que yo pueda hacer, solamente en Cristo. Todo lo demás pasará, pero Él es el mismo por todos los siglos. Para terminar, quisiera darles unas aplicaciones. Hermanos, usted que ya cree, qué necio es querer esperar en otras cosas antes que en Cristo. Si usted hace un estudio profundo de la ley, no puede sino salir despavorido. ¿Alguna vez ha tratado de aguantar la respiración? Un solo segundo sin Cristo es peor que una vida sin aire. Conforme usted vaya avanzando en su vida cristiana, se va a dar cuenta de la continua necesidad de Cristo, y por ello no puede sino exclamar de continuo: gracias a Dios por Cristo. Si algo quiero que quede en sus mentes de este estudio, es la gratitud a Dios por Cristo, su bendito Hijo. Es por ello que podemos continuar sin desmayar, porque la ley dice: un mandato que quebrantes es digno de muerte. ¿Y cómo deberían de desmayecer nuestras almas? Si fuera usted consciente de la gravedad de sus pecados, no habría esperanza. Y nótese que el hombre vive pecado tras pecado. Pero tú puedes seguir porque Cristo ya pagó por tus pecados. Sin embargo, no caigas en el error de pensar que Cristo te salvó para que vivas en pecado. Eso no es lo que dice la fe. La palabra dice: Cristo te salvó para que vivas para Él, una vida sin pecado. Hermano, tú puedes caminar en Cristo porque Cristo te ha justificado. Y para ti que no crees, también tengo algo que advertirte. Todas tus esperanzas son vanas, porque ya sea en las obras de la ley, en las prácticas que tú realices o en tu imaginación, Dios siempre es el mismo. Dios va a juzgar a todos los hombres bajo los mismos estándares. Por eso te llamo a ti que te rindas a Cristo y le reconozcas como Señor. Ruego que el Señor obre en ti y te rescate de la falsedad del pecado y de los engaños del diablo, pero sobre todo que te traiga a la fe y al arrepentimiento antes de la ira venidera. A ti quiero invitarte a que nos sigas acompañando en estas clases y en el culto dominical. Por este medio, o en su defecto, cuando nosotros regresemos y nos podamos reunir a la iglesia, te invitamos a reunirte con nosotros. Si tienes alguna duda, quieres saber más sobre la iglesia,
la Biblia, la fe y Cristo, te invito a que contactes a nuestro pastor Nelson o en su defecto a alguno de nosotros y te atenderemos en lo posible. Mis hermanos, esto ha sido el estudio por el día de hoy. Espero verlos la próxima semana y estaremos viendo el tema de la oración. Dios los bendiga en lo que resta del culto. Amén.